Bien, ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a estudiar un poco la dinámica del movimiento circular uniforme. Ya lo hemos visto en cinemática, el movimiento circular uniforme es un caso especial de movimiento en el plano, ¿recuerdan? Vimos dos casos especiales en el plano. El tiro oblicuo, que es una parábola, una trayectoria, y el movimiento circular uniforme, cuya trayectoria es una circunferencia. Son dos casos específicos del movimiento en el plano. Este tiene interés por cosas que vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente ahora vamos a estudiar qué pasa con la dinámica del movimiento, ¿no? Sabemos que tenemos un cuerpo entonces de masa m que está girando alrededor de un centro y describe una circunferencia. La trayectoria es una circunferencia. Ya sabemos entonces, por lo que hemos visto en cinemática, que la velocidad, como ustedes ven, está cambiando de dirección permanentemente. No así el módulo, porque por eso se llama justamente movimiento circular uniforme. ¿Qué significa que no cambia el módulo? Que, bueno, si uno hace, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero lo repaso, uno hace, digamos, calcula la rapidez, que es, digamos, la longitud de camino recorrido dividido el tiempo. Si el módulo es constante, significa que el camino recorrido por unidad de tiempo va a ser el mismo siempre. Y entonces, por ejemplo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, que sería la longitud de camino recorrido, sería 2pi por el radio, ¿no? La longitud de la circunferencia. Ese camino, si el módulo de velocidad es constante, va a tardar siempre el mismo tiempo. En particular, ese tiempo ustedes ya saben que se llama periodo, el tiempo que da una vuelta. Todo esto es un repaso, ya lo hemos visto en cinemática. Si no se acuerdan, bueno, vuelven a repasarlo. Bien, entonces el módulo permanece constante. Vamos a aclarar, si ustedes quieren acá. El movimiento circular uniforme justamente significa eso. Esa es la palabra uniforme. Implica que el módulo es constante. No así, por supuesto, la dirección. Como sabemos, si la velocidad no es constante, como vector no es constante, entonces aparece una aceleración que ya la hemos calculado y le llamamos aceleración centrípeta, porque apunta siempre hacia el centro de la circunferencia y es v cuadrado sobre r, el módulo que tiene. ¿Sí? También va variando la aceleración, como ustedes ven continuamente, ¿no? Porque cambia también de dirección. Pero el módulo de la aceleración es constante. ¿Por qué es constante? Porque el módulo de v es constante y el radio es constante. Entonces, esto implica que esta aceleración es constante. ¿Ok? En módulo, ¿no? Estamos hablando. Si siempre sabemos que en estos casos, tanto la velocidad como aceleración son variables, pero en módulo constantes. Insisto esto porque a veces, disculpen, ¿no? Que repita tanto esto, pero siempre hay una confusión sobre qué es variable y qué es constante de un vector, ¿no? Así que hay que interpretarlo bien porque si no llegamos a conclusiones bastante complicadas y erróneas. Bien, si hay entonces una aceleración por la segunda ley de Newton, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una fuerza, ¿no? Que responda a la ley masa por aceleración, o sea, masa por la aceleración que es v sobre r. A esas fuerzas, si existe, se las llama fuerza centrípeta. Aceleración centrípeta, fuerza centrípeta. Recuerden que como la masa es una escalar, fuerza y aceleración apuntan siempre en la misma dirección, mismo sentido. Entonces también va a haber una fuerza que va a estar siempre apuntando hacia dónde, hacia el centro, igual que la aceleración. Esa fuerza se llama fuerza entonces centrípeta. Punta hacia el centro. ¿Ok? Una cosa que tengo que decir acá, que quizás el nombre esté mal puesto. Porque la fuerza centrípeta no es una fuerza, eh, además del peso, la reacción del plano, la tensión de una cuerda, un resorte, no es una fuerza más, sino que es la resultante de todas las fuerzas que son las que si dan esa resultante, generan un movimiento circular uniforme. Es decir, esto en realidad se llama fuerza centrípeta algo que no lo es. Es el producto de la masa por la aceleración. Ya dijimos cuando vimos la ley de Newton, repaso acá arriba, fuerza igual a masa por aceleración. Esto en realidad, si queremos ser un poco más genéricos, ponemos la sumatoria, aunque se acuerdan que nadie lo pone, pero en realidad la sumatoria de todas las fuerzas, ya lo hemos visto en los ejemplos de dinámica básica, y esto es fuerza, y esto que está acá no es una fuerza, es la masa por aceleración. Ahora, si este producto, masa por aceleración, tiene esta forma, mv cuadrado sobre r, decimos entonces que la resultante de todas estas fuerzas la llamamos centrípeta. No es una fuerza nueva, insisto. No existe como fuerza en el sentido de que tengo que considerar, insisto, la gravitación, la reacción de un plano, la tensión de una cuerda, cualquier cosa que genere una interacción, no la tengo que considerar, además de toda esa fuerza, la fuerza centrípeta. No. La fuerza centrípeta no es una fuerza más, sino que
Insisto, es la resultante de todas esas fuerzas que hace que el movimiento sea circular uniforme. Entonces, en realidad, la fuerza centrípeta es masa por aceleración y no es en realidad una fuerza en el sentido, digamos, formal del término. ¿Está claro? Aunque se llama así, lamentablemente tengo que decirlo. Es, insisto, la resultante de todas esas fuerzas. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Luego, la fuerza apunta hacia el centro. Hay otra fuerza que se llama centrífuga, que ustedes seguramente la han escuchado hablar. Yo voy a hablar de ella más adelante. Pero lo que quiero que ustedes tengan ahora, no piensen en la centrífuga, nada por el estilo. Piensen simplemente en que para dónde hay que hacer la fuerza cuando yo quiero cambiar la dirección de la velocidad. Y imaginemos un ejemplo simple, que lo hacemos en clase cuando es presencial. No hay problema. Uno corre, acá tengo una, digamos, es una manzana de una ciudad vista de arriba, y hay una persona que está corriendo, ¿no? Y acá está la esquina, ¿sí? Y al llegar a este punto, ¿sí? La persona quiere girar 90 grados, a una velocidad considerable, ¿no? Quiere girar 90 grados. ¿Puede hacerlo? Fácilmente. Piensen ustedes. Hagan la prueba. Vayan corriendo a la esquina con todo y traten de girar abruptamente 90 grados para seguir rodeando la manzana. ¿Van a poder? Bueno, si pueden les va a costar. Ahora imaginen que hay hielo acá, o escarcha o aceite. Qué va a tratar de hacer? Al no tener rozamiento, ¿m? Y si no hay ninguna fuerza aplicada, porque si ustedes se mueven acá sin ninguna fuerza aplicada, tienen rozamiento por supuesto con el piso, ya sabemos eso. Pero supongo que no tengo rozamiento, porque es una pista de hielo, como dije recién, o aceite. Si no hay rozamiento y no hay ninguna otra fuerza, ¿cuál es la tendencia que tiene el cuerpo, o sea, ustedes, de hacer? Y seguir de largo, obviamente. Van a tratar de seguir de largo, el movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la idea. Para que la velocidad cambie, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una fuerza. ¿Y hacia dónde tiene que ser la fuerza? La tiene que ser hacia adentro. Supongamos que acá ustedes tienen un árbol o un poste de luz o algo. ¿Qué harían? Y para poder cambiar la trayectoria, ¿sí? En vez de seguir en esta recta, ¿qué harían? Se agarrarían del poste para poder cambiar la trayectoria, ¿se entiende? Entonces harían una fuerza hacia dónde? Una fuerza hacia adentro. Se agarran del poste y tiran hacia adentro. ¿Se entiende la idea? Imagínense, no hay una fuerza para afuera. Si encima que ustedes vienen así, alguien los empuja para afuera, peor. Entonces, en vez de ir así, serían para el otro lado, ¿no? Si acá hubiera una persona, inclusive, que lo hacemos en clase, y ustedes le tienen la mano, en vez de ver un poste o un árbol, hay una persona acá, ¿sí? Otra persona que está acá, que los ayuda para girar. ¿Qué haría entonces la persona? La persona que está acá los tira hacia ella, no los empuja, sino que la fuerza que hace esta persona sobre ustedes es hacia adentro, ¿se entiende, no? ¿Sí? Esa sería, digamos, si esta vamos a llamar, esta es la persona 1, que son ustedes, y esta es la persona 2, la fuerza esta es la fuerza que hace 2 sobre 1. ¿Sí? La fuerza que hace la persona 2 sobre la persona 1. La tira hacia adentro. Por supuesto, ustedes, por acción-reacción, ¿qué van a hacer? Van a tratar de tirar a la persona 2 hacia afuera, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Pero estamos hablando de qué cuerpo estamos analizando, cuerpo 1. ¿no? Entonces, siempre hay una fuerza hacia adentro, como ustedes ven. No hay ninguna fuerza hacia afuera. La confusión a veces viene, si no estoy en este caso, podemos verlo también en el ejemplo de un auto. Si esto fuera un auto, ¿sí? Vamos a hacer acá el auto. Acá está el conductor y acá está el acompañante. Cuando el auto gira, ¿sí? Gira para allá. ¿Entienden? Y si la persona esta, por ejemplo, el acompañante, está suelto, ¿para dónde intenta ir el acompañante? Parece que se va hacia afuera, ¿no? O sea, que se encima sobre el conductor, si no está bien agarrado. Entonces, ¿qué parece? Que hubiera una fuerza que lo tira para afuera. Esa es la sensación que tiene el conductor, es que se le viene encima al acompañante. Tiene que pensar un poco sobre esto. El conductor que está acá, pero en realidad, ¿qué es lo que trata de hacer la persona esta? No hay ninguna fuerza que lo empuje hacia afuera. Lo que trata de hacer la persona es seguir en línea recta. Y al auto, al girar, lo que hace es simplemente la persona llevarse por delante esta parte del auto. Es un movimiento relativo visto de dentro del auto. Parecería que la persona intenta ir hacia afuera, pero en realidad no es así. No es que la persona intente ir hacia afuera del auto. En realidad, el auto es el que intenta ir hacia adentro. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema con el sistema de referencia que vamos a discutir más adelante. Si yo miro las cosas dentro del auto, me parece que suceden cosas extrañas, como, insisto, que la persona intenta irse hacia afuera. Por ahora vamos a dejarlo eso, en el próximo video vamos a analizar un poco más detalles, que es más complicado el tema. Solamente tengo que decir que si yo lo veo de tierra, que es mi sistema de preferencial hasta ahora,
Lo que veo yo no es que la persona se va, intenta irse hacia afuera del auto. No, la persona intenta, si está, digamos, no tiene cinturón de seguridad y está poco agarrada en el auto, intenta seguir derecho. Y el auto gira, entonces la persona, ¿qué hace? Se va sobre el conductor. Tiene que pensarlo un poco eso, cuál es el efecto. Insisto. Lo mismo pasa, digamos, el auto derrapa porque hay aceite en la ruta, lo mismo. ¿El auto qué hace? ¿Qué intenta hacer? Dice, se despistó. Claro, uno lo mira de adentro y parece que el auto giró hacia el lado de la banquina contraria. No, no es que el auto giró hacia el lado de la banquina contraria. Si entra la banquina contraria de la ruta, sí, parecería que el auto se fue para afuera de la banquina, pero en realidad lo que es que la ruta giró. Y el auto lo que intentó hacer es seguir en línea recta. ¿Está claro? Siempre pasa eso. ¿Mm? ¿Cumpliendo con qué cosa? Con el principio de inercia. Si no hay ninguna fuerza aplicada, ¿qué intentan hacer los cuerpos? Seguir con un movimiento rectilíneo uniforme, como ya dijimos. Para que haga un movimiento circular uniforme necesito entonces una fuerza. Y repito, tienen que ustedes pensar bien esto. La fuerza que tienen que hacer es siempre hacia adentro. Hacia adentro, digamos, de la circunferencia hipotética que está describiendo, aunque esto sea un pequeño, no es una circunferencia, por supuesto, pero puedo analizarlo esto como un pequeño arco de círculo y hay un centro instantáneo ahí. Eso lo vamos a ir puliendo más adelante, pero pueden ustedes suponer que en esa pequeña trayectoria es un arco de circunferencia, entonces está haciendo en ese momento un movimiento circular uniforme. Digo uniforme porque la velocidad, el módulo se mantiene constante, ¿no? Por eso estoy diciendo eso. Es como un auto, viene a 100 y quiere girar a 100. ¿Sí? Entonces noten ustedes que por eso es el problema de las curvas en las rutas. ¿Qué va a pasar? ¿De qué depende esa fuerza? Esa fuerza depende, como ustedes ven en el caso de un auto, volviendo al tema de un auto, del cuadrado de la velocidad dividido el radio. ¿Qué significa? Que cuanto más rápido voy, más fuerza necesito. Y aparte va con el cuadrado. ¿Qué significa? Que si voy a 40, tengo una fuerza determinada, 40 km por hora, si voy a 80, ahora ¿qué va a pasar? No es el doble de fuerza, sino 4 veces más, porque está elevado al cuadrado. Entonces, cada vez que duplico la velocidad, la fuerza centrípeta 4 veces aumenta. Eso por un lado. Y por otro lado está el radio dividiendo. ¿Qué pasa? Cuanto menor radio, mayor fuerza. Como ustedes lo ven eso. Si la curva fuera más abierta, eso también lo tienen que pensar, una curva más abierta, ¿qué va a pasar? Bueno, es más simple hacer el giro. Si tengo un radio mayor, como en la ruta, ¿no? Eso lo sabe cualquiera. Si voy con un auto y la curva es muy cerrada, ¿qué significa una curva muy cerrada? Que el radio es pequeño. Entonces la fuerza es grande, porque está dividiendo el radio. Si la curva es grande, amplia, como se dice vulgarmente cuando uno va en ruta, es porque el radio es grande, entonces la fuerza necesaria es menos. ¿Cuál es la fuerza necesaria? Bueno, si acá esta es la ruta y este es el neumático, vamos a suponer, ¿no? El neumático del auto, y yo quiero girar hacia allá, entonces la fuerza tiene que ser hacia allá. ¿Se entiende, no? Esta sería la fuerza centrípeta. Es rozamiento lateral que hace el neumático con el piso, no es el rozamiento longitudinal, sino lateral. Si ustedes se imaginan un neumático, la fuerza ¿cómo es? Perpendicular a la velocidad. La velocidad del auto está en la dirección del neumático, ¿no? Obviamente. Entonces, la fuerza centrípeta es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, es perpendicular al neumático. Lo que afecta al rozamiento no es la banda de rodamiento, sino, digamos, lo que se llama rozamiento lateral. Por eso, por ejemplo, se usan neumáticos más anchos. Si es más ancho el neumático, tengo mayor rozamiento, mejor agarre, se dice, o grip. ¿Qué significa mejor agarre? Que tengo más rozamiento. Si la goma está muy inflada, es perjudicial porque tengo menos rozamiento. Por eso tiene que estar no tan inflada. Hay normas que permiten que si la rueda no está tan inflada, está más achatada, más rozamiento tiene. Todo eso obviamente es para mejorar la seguridad en las curvas. Lógicamente, si yo fuera siempre en línea recta, me conviene tener un neumático más angosto y bien inflado para que no haya tanto rozamiento. Digamos, ahorrar combustible. Una cosa va en desmedro de la otra, ¿se entiende? Por un lado, me gustaría que el neumático tenga poco rozamiento. Insisto, para gastar poco combustible y menos desgaste tiene. Pero por otro lado, en las curvas necesito que tenga más rozamiento. Entonces hay un compromiso, ¿no? Y además de todo eso, ustedes los ingenieros van a ser seguramente las mayorías civiles y seguramente alguno de ustedes va a construir rutas, como la parte vial es parte de la ingeniería civil. Bueno, las rutas se tienen que diseñar justamente para prevenir este tipo digamos, de dificultades, por eso se tienen que hacer amplias en lo posible, con radio grande,
y además hay un límite de velocidad para que no se produzcan accidentes. ¿Se entiende todo esto? En la práctica vamos a hacer un ejercicio sobre esto, sobre cómo mejorar el tema de la ruta. Bueno, con esto damos un esbozo y después van a ser muchos problemas sobre esto, pero básicamente tienen que entender entonces para dónde apunta la fuerza y por qué es necesario que sea así. ¿Ok? Así que dejo a ustedes para que imaginen todos los fenómenos que estamos hablando cuando un cuerpo viene a velocidad constante y trata de girar y sigue a módulo constante, pero la velocidad, perdón, cambió de dirección. ¿Qué es lo que se necesita? Lo tienen que pensar ustedes en base a, inclusive a las experiencias que han vivido. ¿Ok?